En Números 29 es donde se nos habla de la fiesta de trompetas. Dice, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis apartada convocación, ninguna obra de siervos haréis, o será día de tocar las trompetas, que en realidad sería en hebreo de tocar, vamos a ver cómo, será el día del toque, será para ustedes, en realidad es como lo dice, y se refiere obviamente a tocar el shofar, Mikra Kodesh, congregación o asamblea apartada. Entonces, por si quisieran leer acerca de la fiesta de Yom Teruah aparte, y es que esto ya lo leí, ahora no, creo que lo leí en el estudio de inglés, de hecho, creo que fue ahí. Entonces, claramente también Números 29 está grabado si quisieran ver el estudio después. Y repito, si quisieran verlo hoy, lo podemos hacer también porque es fiesta y yo me puedo extender, depende de las hermanas si quieren descansar y demás después, pero podría leer este. Creo que lo que dice Daniel es un buen punto porque es una historia muy poderosa donde se incluye la representación de las fiestas, de la fiesta de Yom Teruah. Entonces podemos ver eso y además de Levítico 23, Números 29, también les recuerdo que en el libro Declarando el fin desde el principio yo explico las fiestas, creo que a fondo. Con eso me refiero, de fijo se puede decir mucho más de las fiestas, pero para eso tendría que escribir un libro de las fiestas y este es el libro de Apocalipsis. Entonces, para que sepan, explico, creo que es suficiente para entender la fiesta, lo que representa y demás. En Josué 1, Yahushua 1, tras de eso, ¿verdad? En Josué 1 es donde aparece la preparación, pero vamos a Josué 6, que sería lo de la conquista en sí. Josué capítulo 6. Y Jericó estaba cerrada. Para empezar, Jericó significa su luna, su luna. Yareach es luna y Jericó su luna. ¿Okay? Eso es curioso porque por ejemplo, curiosamente hoy hay luna llena. En el judaísmo, ellos cambian de mes de acuerdo a la luna. Entonces, tristemente, y digo triste porque esto puede traer confusión, el hecho de lo de Yarihó conectado con Yom Teruah puede hacer que personas digan, porque Yom Teruah es el primer día del mes. Ahora, esto que vamos a leer no solo está relacionado con Yom Teruah, está relacionado con todas las fiestas de este mes, ¿ok? Todas las fiestas de este mes. Entonces es importante entenderlo, ese punto. Ahora bien, Jericó, al significar su luna, es importante porque recuerden que Yahweh envía a su hijo Yahushua que dice, yo soy la luz del mundo. Por ende sería como el sol. Por eso en Malaquías es llamado el sol de justicia, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la esposa del sol? La luna. Entonces, al decir su luna, es como diciendo su esposa, la esposa de Mashiach. ¿Está claro? Entonces, Jericó representa cuando Mashiach va por su esposa. ¿Me explico? Y por eso es la tierra prometida y se entra por ahí, porque representa esa promesa que Yahweh tiene para la congregación como su mujer, como su esposa. Él como sol de justicia y ella como su luna. Estamos, curiosamente, la escritura dice que la luna va a alumbrar 7 veces más. Y qué particular que esta fiesta sucede en el séptimo mes. Se entró a la tierra prometida por Jericó, su luna, y estamos bien, vamos a ver otras conexiones ahí. Curiosamente, esta fiesta se va a cumplir cuando se acaben los 7 sellos, cuando se acaben las 7 trompetas. Bueno, perdón, la última fiesta de este mes sería la séptima trompeta. Entonces es particular, aquí vamos a ver el número 7 varias veces. Como dije, esta fiesta es el séptimo mes. Para este día, cuando todo se cumpla, para este día ya habrán pasado los 7 sellos y para este mes se cumpliría la séptima trompeta. Como dije, esto tiene que ver con todas las fiestas de este mes y también, como explico en el libro, o como pueden ver en la concordancia, la primer congregación, Éfeso, de las 7 congregaciones en Apocalipsis, se conecta con la fiesta de Yom Teruah y de las 7 lumbreras representa a la luna, Éfeso. Entonces, particular que Jericó haya sido la tierra por la que se entró a la promesa y signifique su luna y esa conquista haya sido tan profética y se conecte tanto con Yom Teruah. Entonces, habiendo dicho eso, continúo. Dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Entonces, vean el temor que Yahweh puso en ese pueblo de nosotros, o sea, temor de que nosotros llegáramos a tomar la tierra, no que fuera nuestro pueblo, sino era Israel como nuestro pueblo iba a entrar y Yahweh puso un miedo en ellos, que Yahweh promete también para este tiempo. Eventualmente, el miedo que ha tenido nuestro pueblo, de los líderes y de todo lo que sea que el pueblo le ha tenido miedo, ese miedo va a cambiar y se va a poner en los impíos, en los que nos han controlado y demás, de tal forma que
nos van a temer, nos van a respetar, nos van a honrar, nos van a besar los pies, como está en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 3, y eventualmente van a reconocernos como pueblo de Yahweh, y eso es parte de lo que se representa aquí, por eso estaba bien cerrada. Tenían tanto miedo porque sabían que se iba a cumplir la promesa de Yahweh de conquistar la tierra. Curioso que diga cerrada, bien cerrada. Imagínense el miedo que tenía. También incluso se podría incluir el hecho de que la congregación es llamada una virgen en Apocalipsis 12, ¿verdad? Y cuando el hombre conquista a la mujer, siendo ella virgen, el hombre tiene que entrar para poner la semilla. Entonces, qué particular, Jericó, como la mujer, su mujer, cerrada en el aspecto de que nadie podía entrar ni salir. Y dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. En hebreo, Sogeret, Sugeret, estaba cerrada y cerradísima. Del rostro de los hijos de Israel no había quien saliera y no había quien viniera, o refiriéndose a entrara. Dice, por temor a los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. En hebreo está al revés, nadie salía, nadie entraba. Pero Yahweh dijo a Yahushua. Entonces vean también qué poderoso cuando uno llega a saber que el nombre conocido como Josué en realidad es Yahushua. Porque entonces cuando uno lo lee, obviamente piensa en Mashiach, que era el punto por el cual Yahweh le cambió el nombre a este hombre en el libro de Números, de Joshea a Yahushua. Entonces, dice, pero Yahweh dijo a Yahushua, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey. Mira, yo he entregado en tus manos, ¿verdad? Obviamente en las manos de Yahushua. Y Yahushua como líder del pueblo, entonces entregó en las manos del pueblo. En tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Oigan esto porque es importante. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra. Yo creo que, o sea, yo sé que ya lo saben, porque la mayoría sabe esta historia, más si salieron del cristianismo. Recuerden que en el cristianismo suelen hacer esto como un acto profético. No sé si alguna vez lo hicieron, como vaya a darle vueltas a algún lugar. Si usted quiere que tal cosa sea suya, dale 7 vueltas. ¿Verdad? Ok, entonces de aquí que lo sacan. Ahora bien, vamos a ver algo muy poderoso con respecto a lo que eso representa y el por qué fueron 7 vueltas y todo esto. Ahorita es una, ¿verdad? Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días, ¿ok? Entonces, primer día, una vuelta, segundo día, otra vuelta. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Este es el verso 4. Dice, Beshiva, Kohanim, y 7 sacerdotes, y su Shiva, Shofarot, Hayobelim. Entonces, Shofarot de carnero, o ¿verdad? Como poner aquí trompeta. Voy a ir explicando cada detalle, aunque yo sé que quizá no se entienda muy bien el porqué de lo que voy a decir, yendo tan al principio del capítulo, pero eventualmente se va a entender el porqué de todo. Este es un capítulo en el cual Yahweh, después de haber entendido ya esto que voy a explicar, me reveló lo perfecto de la escritura y también que bendito Yahweh me hizo confirmar lo que ya creía. Vean que dice que debían dar una vuelta por día durante 6 días. Cada una de esas vueltas representa cada uno de los sellos de Apocalipsis, ¿ok? Pero hay 7 sellos. Aquí se nos está diciendo los primeros 6 sellos, porque cada sello trae algo para la tierra. Entonces se abre el primer sello, como he dicho, el jinete del caballo blanco que viene con un arco, se le da una corona y sale venciendo y para vencer. El jinete del segundo sello, un caballo rojo, se le da una espada, una gran espada para que quite la paz de la tierra. Tercer sello, un caballo negro, el que lo monta trae una balanza y hace que se venga abajo la economía, que la comida, lo necesario, suba de precio, que lo que no es necesario o que pone a la gente ebria y en otras los duerme, más barato. Y después el cuarto sello, el caballo pálido, que es la muerte, el que lo monta y lo sigue el Seol. Muere una cuarta parte de la humanidad. Después viene el quinto sello, que es cuando los mártires van a recibir un cuerpo, pero se mantienen en el paraíso. Después viene el sexto sello, que van a ser unas catástrofes mundiales donde van a caer cosas del cielo y van a haber un terremoto fuerte y diferentes cosas van a pasar. Muy posiblemente se van a cambiar los polos magnéticos o los extremos magnéticos, me gusta llamarlo a mí mejor, del norte al sur, o sea, el norte se va a convertir en el sur y el sur en el norte. En ese caso, Perú quedaría en Norteamérica a partir de ese momento y Estados Unidos sería Suramérica. ¿Sí me explico? Sí, exacto. Pero no es que la Tierra vaya a ser, sino que el magnetismo que está en el norte, que hace que las brújulas apunten hacia allá, se volvería al sur.
¿Estamos? Entonces sería interesante. Entonces después viene el séptimo sello, pero ese es el séptimo día que aquí no se ha mencionado. Entonces vamos a dejar ese séptimo sello al lado por ahora. Entonces dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Eso es como cada uno un sello que va a dar la vuelta en la tierra, porque recuerden que la tierra es como un círculo y la vamos a conquistar en el nombre de Yahushua. Entonces es como un sello que va por toda la tierra, así como el jinete, ¿verdad? De cada caballo de los primeros sellos. Dice, esto haréis durante 6 días, como los 6 sellos primeros. 7 Kohanim llevarán 7 shofarot de carnero, 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El séptimo día, oigan, el séptimo día, o sea que sería el séptimo sello, daréis 7 vueltas a la ciudad. 7 vueltas. La primera vez era una vuelta cada sello, pero ahora viene el séptimo sello y se dan 7 vueltas. ¿Por qué? Porque el séptimo sello son las 7 trompetas. ¿Estamos? Y por eso en el anterior dijo, 7 sacerdotes llevarán 7 shofarot, porque cada sacerdote representa una de las trompetas. ¿Está claro? En realidad cada sacerdote representa cada uno de los 7 ángeles y cada shofar, cada una de las 7 trompetas, ¿verdad? El séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los kohanim, los sacerdotes, tocarán los shofarot. Entonces ves como los primeros días, que serían los sellos, ahí no se tocaba el shofar. Tal vez los llevaban, pero no dice que lo tocaran. Les decía, vayan en silencio, den la vuelta en silencio. El séptimo día, los 7 tocan las 7 trompetas o los 7 shofarot, porque el séptimo sello son las 7 trompetas. ¿Estamos? Muy importante. Entonces dice, el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los kohanim tocarán las trompetas, voy a decirlo así, o shofarot. Cuando el shofar de carnero dé un toque prolongado, vean el verso 5, ve allá, vamos a ver. Bueno, sí, aquí llevarán los cuernos de carnero. Ajá. Et kol hashofar. Teruá gedolá, donde dice aquí el toque prolongado. Teruá. Entonces vean cómo ahí está teruá para toque y teruá es parte de la fiesta, sí, alarma, y parte del nombre de esta fiesta, ¿verdad? Entonces vemos ahí la conexión con esta fiesta al decir teruá. Gedolá, por ende, nos conecta con el tequía gedolá, que es el cuarto toque que hacemos, que hicimos ahora, ¿verdad? Que representa Shemini Atzeret. Entonces, el gran toque prolongado, y caerán los muros de la ciudad, dice aquí en hebreo al menos. Vamos a ver, aquí dice, cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido del shofar, todo el pueblo gritará con fuerza. Ok, es que eso del toque, todo el pueblo gritará con fuerza estaba antes, por eso Don Contrato dice, bueno, el orden en realidad no cambia el punto. Dice, cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, que nos conecta con Teruá, Yom Teruá y con Tequía Gedolá, por ende Shemini Atzeret, tan pronto oigas el sonido del shofar, todo el pueblo gritará con fuerza. Todo el pueblo gritará con fuerza. O sea que eso no lo estaban haciendo los días anteriores. Repito, lo hacían en silencio. Entonces, cuando se estén dando los sellos, no va a ser tan clara nuestra presencia en el mundo como, ¿verdad? Los 144,000 como elegidos. No va a ser tan evidente. La gente va a estar con miedo, como el pueblo de Jericó, pero no necesariamente van a saber quiénes somos, qué estamos haciendo, etcétera. Eso se va a notar hasta el final cuando se toque la séptima trompeta, porque vea que dice, tocarán los 7 y cuando lleguen al Teruá Gedolá, entonces todos gritan. Dice, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Y el muro de la ciudad caerá. Que eso viene siendo, obviamente, el muro de la ciudad era lo que nos mantenía como pueblo afuera. El muro de la ciudad también es lo que mantenía, por decirlo así, nos mantenía lejos de la promesa, separados de la promesa, que era la tierra prometida. Entonces, cuando se cae el muro, es como cuando se va a caer el velo, al menos para nosotros, entre lo espiritual y lo terrenal. Cuando vamos a poder pasar a la vida eterna, en la transformación. ¿Estamos? Porque ya no va a estar ese muro que nos separa de Yahweh. No va a estar el muro que nos separa de lo espiritual. Dice, y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. La asaltará el pueblo. Dame todo lo que tienes. Cada uno derecho hacia adelante, ¿verdad? Igual, bendito Yahweh, cuando suene la séptima trompeta, todos iremos hacia adelante en el sentido espiritual de llegar a la eternidad. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ajá, dice Vealú. Eso es asaltará, que en realidad sería irán sobre él. Entonces, qué curioso. Eso quiere decir que los muros cayeron y Yahweh está diciendo irán sobre él. O sea, básicamente el muro que cayó pasarán sobre él. Ham, Ish, Negdo. O sea, cada hombre
hacia el frente. ¿Se acuerdan? Ezer que Negdó, la ayuda idónea, una ayuda enfrente de la mujer, por eso ahí el Negdó. Verso 6 dice: Yahushua, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca del pacto. Recuerdan que, por si algo, Yahushua como tal, su nombre representa el primero, pero su ascendencia genética representa al último, porque el último viene de Efraín a través de Nun. Yahushua vino de Yahudá. Entonces, aquí vemos que dice Yahushua, hijo de Nun. Por algo nos menciona que es hijo de Nun, porque ya sabemos cuál Yahushua está hablando. Fue el mismo que habló al inicio del capítulo, o cuando Yahweh le dijo a Yahushua, etc. Ahí, pero Yahweh dijo a Yahushua. Ahí no dice, pero Yahweh dijo a Yahushua, hijo de Nun. Entonces, mi punto es que aquí por algo se nos está diciendo hijo de Nun, entonces hace referencia al final a través del caído que se conecta con el título o con la palabra Nun. Yahushua, hijo de Nun, llamó a los Kohanim y les dijo: tomad el arca del pacto, y que 7 Kohanim lleven shofarot de carnero, lleven bocinas de cuerno de carnero. Entonces vean que ahora lo que Yahweh le dijo a él, ahora se lo está diciendo al pueblo. Entonces, tomad el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Yahweh. Al pueblo dijo, también vean curioso que las 2 veces ha dicho delante del arca, entonces nos incluye que ahí estaba el arca. Recuerden que así como Yahushua es el templo, sacerdote, según el orden de Melquisedec, el último es el arca, trono, reino, según el orden de Melquisedec, se podría decir también, porque Melquisedec no solo era sacerdote, también era rey. ¿Estamos? Entonces, un reino, y de hecho hasta ahora lo pienso así, el hecho del reino según el orden de Melquisedec, no según el orden terrenal por el cual Yahweh le dice al pueblo que no necesitan un rey, que para algo tienen rey. Delante del arca. Digo eso yo al menos porque las 6 veces que dieron la vuelta, ahí va el arca. La última vez, cuando tocaron los 7 shofarot, ahí estaba el arca. Y cuando pasaron, obviamente llevaron el arca. Y recuerden que si el arca es el último, entonces sería los 144,000 con el último en el mundo, haciendo lo que hacen, llevar la palabra durante los 6 sellos primeros. En el 7º sello vienen las trompetas. Y recuerden que cuando matan a los 2 testigos, que todo indica, serían 10 días después de hoy, en Yom Kippur, 3 días y medio después, resucitan y ascienden al Padre. Y la escritura en Apocalipsis 11 dice, después de que ascienden, nos dice que suena la 7ª trompeta. Y de hecho, vean qué poderoso, porque Yahweh obviamente puede hacer lo que le da gana, pero me refiero, pudo haber puesto eso en cualquier otro lado de Apocalipsis, pero lo puso inmediatamente después del ascenso de los 2 testigos. Suena la 7ª, porque es como cuando se quita el muro para pasar, ¿ok? Y por eso después de que suena la 7ª trompeta, dice, y el arca se dejó ver en el templo, porque ya el último ascendió al cielo como el templo celestial. Entonces, qué interesante como aquí dice: esto incluye el arca, porque cuando pase la 7ª trompeta, el arca va a pasar al otro lado, en este caso al cielo. ¿Está claro? Espero, si no me hacen preguntas, ¿verdad? Entonces, tomad el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Yahweh. Al pueblo dijo: pasad y dad un rodeo a la ciudad. Los que están armados pasarán delante del arca de Yahweh. Los que están armados. Qué particular, porque eso indica que habían algunos que no estaban armados. Y por ende irían ¿dónde? Detrás. Porque los armados iban delante. Y los armados serían entonces el ejército. Por ende representarían el ejército de Yahweh. Serían entonces los elegidos. Van delante del arca. El pueblo, exacto. Y el pueblo los muchos detrás. Y vean qué curioso, porque en la cosecha primero entran los pocos y después los muchos. Y son los pocos que ascienden para las bodas del Cordero, que después vienen para la guerra de Armagedón. Al pueblo dijo: pasad y dad un rodeo a la ciudad. Los que están armados pasarán delante del arca de Yahweh. Tan pronto Yahushua terminó de hablar al pueblo, los 7 Kohanim, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Yahweh tocando las bocinas, tocando los shofarot, mientras el arca del pacto de Yahweh los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca. Repito eso. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Pero Yahushua dio esta orden al pueblo: vosotros no gritaréis. ¿Ok? Entonces, el grito es la diferencia, es lo que diferencia los primeros 6 días del 7º. Entonces era como vayan, porque si, los 7 días iban con las 7 trompetas, con los 7 shofarot, perdón, los 7 sacerdotes. Entonces, toquen pero no griten, que eso de fijo no me imagino yo el miedo que les provocaba a los que estaban adentro de Jericó. En el sentido, ahora decía, ¿verdad?, lo del grito, como si no estuviéramos ahí, pero imagínense estar en casa y empezar a oír los sonidos del shofar, 7 de ellos, afuera, y ellos con ese miedo que tenían. Y como dije ahora, bendito Yahweh, que cuando sonamos el shofar, todo espíritu, toda entidad negativa le da miedo. Ese era el punto ahí. Entonces, pero les dice a ellos, entonces, pero Yahushua dio esta orden al pueblo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz.
calladitos, más bonitos. Vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. Dice hasta el día que yo les diga a ustedes Hariu. No, Hariu. Entonces dice y entonces gritarán. Hariu, griten. Entonces gritarán, dice. Así hizo que el arca de Yahweh diera una vuelta alrededor de la ciudad y luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Entonces ese fue el primer día, representa el primer sello. Y Yahushua se levantó de mañana y los Kohanim tomaron el arca de Yahweh. Los 7 Kohanim llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero iban delante del arca de Yahweh tocando las bocinas sin dejar de caminar. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Yahweh mientras las bocinas sonaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días, igualito. Los Kohanim iban tocando los shofarot, pero el pueblo iba callado. Nadie abría la boca ni palabra. Entonces, bueno, quién sabe si iban hablando entre ellos, pero la idea era no hacer que los oyeran como pueblo hablando o gritando, sino provocar imagino, el suspenso que estaban sintiendo los que estaban allá adentro. También, ¿verdad? Sería interesante en el aspecto espiritual qué se estaba viniendo abajo a través de los shofarot, como para que después a través del grito los muros mismos se vendrían abajo. En el sentido de que los shofarot tiene que ver con algo espiritual. El sonido de shofar es un viento que de fijo los espíritus reconocen. Entonces ahí era primero esos 6 días como para los espíritus, para los vientos, y después la voz de hombre, lo físico, para traerse abajo lo físico, el muro. Las 6 vueltas se puede conectar con el año 6000 también, hermano. Buen punto, sí. No había comentado eso, sí, y así es. Dice que se va a terminar para entrar al milenio, por eso toca los shofarot. Exacto, así es. Pero el hecho de que primero dice 6 días darán vuelta, una vuelta. Curioso, cada día el sol da una vuelta a la tierra. ¿Ok? El arca iba como el sol, por decirlo así, todos ahí detrás. Sol de justicia. Y para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces los 6 días representan los 6 milenios para que después venga durante ya el Shabbat el cumplimiento del séptimo, que sería donde se dan las trompetas. Y eso confirma, bendito Yahweh y toda Rabá Yahudit, porque me acuerda de esto. Recuerden que yo he mencionado que el sexto sello es cuando se llega al año 6000, o sea, se acaba el sexto milenio. Porque recuerden, ¿verdad? El séptimo milenio empieza en el año 0, por eso es 6000, ¿verdad? Porque parece, y entiendo, hay gente que a veces entiende eso, por eso lo digo, ¿verdad? Suena que el año 6000 es el sexto milenio, suena porque empieza con 6, pero ahí ya es cuando está empezando el séptimo. Va del 0 al 1000, o sea, del 6000 al 7000, o más bien al 6999. Entonces, eso es el milenio, cuando lleguemos al 6000. Y cuando se llega al día del sexto sello, la escritura dice que dicen ya llegó el día de Yahweh. Entonces, el día de Yahweh es el Shabbat. En el caso de la creación y la historia humana es el séptimo milenio, que empieza en el año 6000 y como vemos en Apocalipsis se da durante el sexto sello. Y qué curioso que aquí los primeros 6 días que dieron una vuelta cada día representarían los 6 milenios, primeros 6 milenios, donde por más que Yahweh nos da la promesa, no podemos entrar a tomarla todavía. ¿Sí me explico? Y después se pasa al séptimo día, que ya sería el Shabbat, cuando ya suenan las trompetas y podemos entrar a la bendición, a la promesa, la tierra entera que nos va a dar el Padre, no solo la de Israel. Así dieron otra vuelta a la ciudad del segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella. Ok, entonces vean, vuelvo y repito. De esta manera, la anterior hicieron durante 6 días. Eso representa entonces los primeros 6 días dieron una vuelta. Ahora vamos al séptimo día que ya representa el séptimo sello, donde suenan las 7 trompetas. Por eso nos dice, el séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad. También algo bueno para, no sé, habría que ver qué día de la semana empezaron, pero sería interesante si empezaron el primer día de la semana, porque entonces el séptimo día habría sido Shabbat y se conectaría y confirmaría todavía más que se está refiriendo al último milenio, el Shabbat milenial. ¿Sí me explico? Y al decir el séptimo día, pues, o sea, digamos, incluso si hubiese sido otro día de la semana, que tal vez ellos han dicho no, porque después rompemos el Shabbat, ¿verdad? Por la ley y demás, por la letra. Incluso si hubiese sido así, el hecho de que está escrito de esta manera y dice el séptimo día, obviamente nos recuerda a Shabbat, porque el séptimo día Yahweh reposó. ¿Estamos? Entonces, el séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Entonces, no solo, que esto era la clave, la diferencia que ahora al principio
es un enredillo chiquitillo. Esta es la diferencia, que las primeras veces dieron una vuelta y los sacerdotes iban tocando los shofarot, pero esta vez dieron 7 vueltas. Entonces, si iban tocando los shofarot, representa las 7 trompetas. Además de que llevaban 7, dieron 7 vueltas. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella. Vean cómo la escritura lo repite 2 veces en el mismo verso, porque es importante, es clave. Nos dice, dieron 7 vueltas. Solo este día dieron 7 vueltas. O sea, acuérdese, compare con los días anteriores, nos está diciendo la Ruach. Solamente este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, o sea, la séptima trompeta. Ven cómo está conectando las 7 veces con 7 toques de trompeta. 7 trompetas. Y cuando los Coanín tocaron las bocinas la séptima vez, Yahushua dijo al pueblo, gritad, porque Yahweh os ha entregado la ciudad. Vean qué poderoso por varias razones. Una, que todavía no ha dicho que se vinieron abajo los muros, pero ya Yahushua está confesando, Yahweh nos dio la ciudad. Griten porque ya Yahweh nos dio la ciudad. Y eso es parte, ¿verdad?, que nos muestra la fe que debemos tener, de creer para ver, en vez de ver para creer. De como el pueblo cuando entró al mar de juncos iban hasta aquí cuando se empezó a abrir el mar. ¿Verdad? Uno tiene la idea por las películas y por la carne de que se abrió y ahora sí pasemos. De que Padre haga el milagro y yo le creo. No, no es así. ¿Sí me explico? Es crea y se va a hacer porque es parte, es uno, es Yahweh que lo hace a través de uno con la fe que uno tiene. ¿Está claro? Entonces, la ciudad, dice, gritad porque Yahweh os ha entregado la ciudad. La ciudad será como anatema a Yahweh. Ahí está, y por eso en la maldición que pone Yahushua. Dice será anatema, entonces de una vez llega y la maldice después. Pero, ¿verdad? Refiriéndonos a la ciudad, obviamente el hecho de que se llama Jericó y todo lo que he explicado, en el aspecto positivo, espiritual, es que estamos entrando a la promesa para tomar, por decirlo así, la tierra, pero eso sería como Mashiach, Yahushua tomando a la mujer de esta tierra. ¿Está claro? Por otro lado, el aspecto negativo, ¿verdad? La luna está conectada con la oscuridad, con la noche, las tinieblas, por ende con la confusión, con la ceguera, y por eso sería anatema, en el sentido de que cuando entremos a la otra vida, Yahweh va a hacer que la luna alumbre 7 veces más, y esta realidad oscura va a quedar como maldita, por decirlo así, anatema. Dice, la ciudad será como anatema a Yahweh con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá. Vean eso qué particular, también por lo que acabo de decir. Obviamente Rahab no continuó siendo una ramera, ¿verdad? Ella se arrepintió y dejó eso. Pero es importante entenderlo. La sigue llamando ramera, no para insultarla, o sea, que ella se sienta mal, es para nosotros entender de la bondad de Yahweh, que salvó de todo Jericó a una ramera. ¿Y por qué? De lo vil, exacto. Yahweh, de lo vil y menospreciado, ¿verdad? Es que Él escoge lo vil del mundo. Entonces, no solo el que su misericordia, su bondad para salvar a una mujer que era ramera, sino también para mostrarnos la fe de esa mujer, que su fe la salvó, porque ella fue la única que reconoció a los 2 espías que llegaron a Jericó, la única que reconoció por ende a los 2 testigos y los recibió en su hogar. Los tuvo ahí, los cuidó. Cuando llegaron a preguntar por ellos, dijo, no sé, yo, todo andará. Entonces, por esa bendición de reconocer, es que Yahweh le da el que sea salvada de esto, a ella y toda su familia, porque mi casa y yo seremos salvos, dice la escritura, y ahí también lo vemos. Claro, los testigos o los 2 espías le dijeron, bueno, pero que nadie salga. Si alguien sale de su casa, ¿verdad? Entonces, como que nadie se salga de la cobertura, porque sí, Yahweh es misericordioso y bueno, pero uno tampoco va a tentarlo. Exacto. Entonces, vean que la llama ramera. Entonces, eso se conecta con lo que estaba diciendo ahora de cómo en el sentido negativo, Jericó, la razón por la que es anatema, porque representa la gran ramera de este mundo que tiene el mundo confundido. Pero Rahab representa, y en este contexto, repito, a los pocos que están en este mundo, que estuvimos en la apostasía de la gran ramera, pero nos salimos de ahí, de esas acciones. Los pocos van a reconocer a los 2 testigos, como ella los reconoció, y por ende Yahweh los salva cuando venga a destruir toda la tierra. Esta tierra está maldita, como Jericó, y todo va a ser destruido en esta tierra, como Jericó, pero una mujer, la congregación, como Rahab, que se apartó de la ramera o de esas acciones, como apartarse de la falsedad del catolicismo, el cristianismo, solo ella es salva. ¿Estamos? ¿Y cuándo? Cuando se tocó la séptima trompeta. Y eso, importantísimo. Entonces, la ciudad será como anatema a Yahweh con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa. Vean que eso en cierta manera también incluye el hecho de que los 144,000 son cabezas de hogar. Todos los que estén con ellos en su casa. En el sentido, y no me estoy refiriendo, ¿verdad?, a cualquier persona que ande con ellos, no.
todos los que estén bajo la misma cobertura. Tanto así que aquí la representación de los elegidos es una mujer. Dice, la ramera vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Vean eso. Vea que no dice por cuanto hizo tal y tal y tal cosa que dice la ley, por cuanto hizo caso a lo que los sacerdotes mandan, por tanto, no, por cuanto recibió, dice, lo repito, por cuanto escondió, perdón, por cuanto escondió, que eso también es importante, qué curioso. No revelar la identidad de los dos testigos. Es una forma de esconderlos. ¿Sí me explico? Para protección de los mismos. Porque si se les va a odiar y los van a querer matar. Tanto así que un día como hoy los meten presos. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Es el verso 17. Pero algo en hebreo. Vean qué poderoso. Dice, por cuanto escondió et hamalachim. Asher shalachnu. Entonces, por cuanto escondió a los malachim, confirmando que los dos testigos son malachim. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado en el libro? En el libro Declarando el fin del principio lo explico, incluyendo a Eliyahu, porque sí he dicho mucho de cómo todo indica por Daniel 12:1, Malaquías 3:1, que el último es Micael hecho hombre, y Micael es un malaj. Y se habla en el judaísmo que Eliyahu, antes de ser Eliyahu, era un malaj, llamado Sandalfón, al menos es el nombre que se le da hoy en día, habrá que ver cómo se llama originalmente, porque sí considero muy posiblemente que se llame diferente. En todo caso, curiosamente, a Micael lo llaman también Metatrón. Entonces se dice que esos son los únicos dos ángeles, Metatrón y Sandalfón, que no terminan en él, sino en on. Entonces, Metatrón y Sandalfón, y se dice que son hermanos, gemelos, y diferentes cosas muy interesantes están en el libro. Entonces, por otro lado, como dije, Malaquías 3. En Malaquías 3 dice, enviaré a mi malaj. Después vendrá el soberano que buscáis y el malaj. Entonces vemos que el soberano Yahushua está en el medio de dos malajim. Esos dos malajim son los dos testigos, Eliyahu y el testigo como Moshe, que sería Micael. Entonces, interesante porque Sheliach es un término que también significa enviado. Aquí está diciendo shalachnu, enviamos. Entonces pudo haber utilizado, y más a como es el hebreo, que Yahweh, a diferencia del español, que en español cuando uno dice algo que suena muy parecido, o sea, digamos, uno está escribiendo un libro y hay palabras que suenan muy parecido, como que se supone que uno debe cambiarlas para que no suene tan redundante. Pero en hebreo más bien sucede constantemente para confirmar algo. En este caso, Yahweh no está utilizando la palabra enviado, que viene del verbo shalach, sino que está utilizando la palabra malach. Y considero para dar a entender eso. Ahora, como he dicho, los apóstoles, Yahweh los hizo malachim en el sentido espiritual porque los mandó, los envió a predicar. Recuerden que los elegidos serán como los malachim, entonces Yahweh hace de todos malachim. Y habría que ver también si en el inicio lo eran de alguna manera y por eso vinieron al mundo y fueron elegidos. Entonces, me parece muy interesante que utilice aquí la palabra malachim. Y estoy diciendo también, quiero dejarlo claro, no es exclusiva para los dos testigos, pero confirma, me parece, lo de los dos testigos, porque está hablando de dos espías que escondieron, que fueron malachim a quienes enviamos, dice aquí. Entonces dice, por cuanto escondió a los malachim que enviamos, pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia. Entonces, ¿por qué anatema? Obviamente porque había mucho pecado ahí, pero con esto que vemos aquí y también en el aspecto profético estaría dando a entender que nosotros no podemos llevarnos nada de este mundo. Exacto. Yahushua dijo, cuando ven a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Y dice, no tomen nada, ¿verdad? No nos podemos llevar nada de este mundo a la otra vida, ni en la transformación, ni deberíamos tratar, porque sería anatema, sería estarse llevando algo que muestra su falta de fe, y eso es anatema, y por ende perdería el ser transformado, ¿sí me explico? Y eso hablando de solo ese día, pero en general estoy hablando en el sentido espiritual, de que uno no puede seguir en el mundo, con el mundo, si quiere pasar al otro mundo. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia. Y vean eso también como muestra, ¿verdad? Cómo el anatema o el pecado de uno puede dañar o afectar al resto de la congregación, puesto que somos un cuerpo. Y de ahí el esfuerzo que debemos hacer, no solo por nosotros, ahora también por los hermanos. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean apartados a Yahweh y entren en el tesoro de Yahweh. Apartados para Yahweh las riquezas, por decirlo así, lo de más valor de ese lugar, pero claramente al ser metales se pasaban por el fuego para purificarlos. Y recuerden que los elegidos son como el oro, los muchos como la plata. Entonces, pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean apartados a Yahweh y entren en el tesoro de Yahweh.
¿verdad? Era para el tesoro, no era para que cada uno agarrara lo que quisiera. Y eso es interesante porque la escritura nos muestra que cuando Yahweh le prometió a Abraham que lo escogería a su pueblo, a su descendencia, dijo que lo sacaría de Egipto después, bueno, que estarían en una nación esclavizados, perdón, y después saldrían con riquezas de ahí. Qué curioso que ahora ahí no estamos saliendo, estamos entrando en la tierra prometida, pero en el aspecto profético representa que vamos a salir del mundo, de este mundo. Y qué curioso que otra vez incluye riquezas. La plata y el oro, bronce y hierro, tráiganlo para el tesoro de Yahweh que está en el templo. Por ende es como si fuéramos al templo con esas riquezas que sacamos de este mundo. Y como sabemos, el conocimiento la sabiduría y el conocimiento es más valioso que el oro y la plata. Entonces, ese es el oro y la plata que vamos a llevar al otro mundo. No nos podemos llevar dinero literal, no nos podemos llevar nada físico, pero sí nos podemos llevar el conocimiento y la revelación que el Padre nos ha dado. ¿Está claro? Exacto, el oro y la plata. Y para el tesoro de Yahweh estaba en el templo, por ende indicaría que vamos para el templo. De hecho, recuerden que el templo se construyó dentro de esta tierra, porque apenas estaba entrando a la tierra prometida. Obviamente ahí venían ellos con el Mishkan, con la tienda, ¿verdad? El tabernáculo. Entonces, por decirlo así, el tesoro andaba con ellos. Pero la idea es que el tesoro iba a estar en el templo que se iba a construir en Jerusalén, que era la tierra que estaban conquistando desde Jericó, ¿verdad? No que Jericó sea Jerusalén. Entonces, pero toda la plata y el oro, repito, como sabiduría, entendimiento, más valioso que oro y plata. Cuando la escritura nos dice eso, que la sabiduría y el entendimiento es más valioso que el oro y la plata, nos está ayudando a interpretar cada vez que en la escritura aparece oro y plata. Lo que es oro y plata en este mundo y el poder que tiene, representa lo que es la sabiduría, el entendimiento y el poder que tiene en el aspecto espiritual. El bronce se conecta bueno, con mezcla, porque se mezclan metales, se conecta en el sentido negativo, con Grecia y la apostasía. En el sentido positivo, con reflejos, porque en ese tiempo se hacían los espejos de bronce. Y recuerden que uno debe reflejarse en la escritura y uno debe reflejar una historia con otra para poder entender lo que Yahweh nos quiere decir acerca de lo futuro. Y también se conecta con el fuego, el bronce. El hierro se conecta con guerra, lo negativo con Roma, o sea, depende, positivo y negativo con armas, ¿verdad? Y digo positivo y negativo porque también Yahweh habla de ejército celestial. Sean apartados a Yahweh y entren en el tesoro de Yahweh. Entonces el pueblo gritó, también por si algo, perdón, plata serían los muchos, oro serían los pocos, bronce y hierro, que representa Grecia y Roma, representaría las naciones a las cuales Yahweh les va a permitir entrar. Entonces el pueblo gritó y los Cohanim tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Es el verso 20, quiero ver algo cuando dice gran vocerío, Kol HaShofar. Lo cual es curioso que cuando dice en la escritura en hebreo, más bien, kol es voz, también es sonido. Entonces, cuando dice sonido de shofar, se puede traducir como voz de shofar. Y como dije ahora, el shofar representa un ser humano, el viento que pasa, el espíritu de Yahweh, y el sonido, por ende, la voz. Y como sabemos, Yahushua es la palabra, el último, la voz. Entonces, cuando escuchen la voz de shofar, y recuerdan lo que dice Tesalonicenses, que se tocará trompeta o se tocará shofar. Voy a leerlo rápidamente. Dice entonces, el 16, el soberano mismo con col de mando, con voz de mando, con col de arcángel, con voz de arcángel y con shofar de Elohim. Entonces vemos cómo conecta col, voz, con shofar. La voz del arcángel es la voz del shofar, porque el shofar es como un humano, etcétera, todo lo que ya dije. Entonces dice, con voz de arcángel, con trompeta o con shofar de Yahweh, descenderá del cielo, verá el soberano. Entonces los muertos en Mashiach resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al soberano en el aire y así estaremos siempre con el soberano. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Obviamente ese es lo que debemos hacer en este tiempo, los unos a los otros. Qué difícil que esto se tuviera que escribir en ese tiempo para nosotros y ellos alentándose los unos a los otros de que eso pueda pasar en cualquier momento. Digo, qué difícil para la fe. ¿Usted me explico? En cualquier momento, hermanito, en cualquier momento nos vamos. 40 años después, cualquier momento. Y por eso lo que hablamos ahora de las promesas, que a veces uno quiere la promesa para mañana. Y hay algunos, como Abraham, que tuvo que morir sin la promesa, pero eso indica que el diablo va a resucitar para darle la promesa. Entonces, dice, volviendo a Josué, a Joshua 6, dice, entonces el pueblo gritó
y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, o sea, la voz de la bocina, gritó un gran vocerío. Eso era lo que iba a hacer aquí. Y gritaron el pueblo, Teruá, Gedolá. Ok, vamos a ver. Cayeron los muros. Ajá. Y cayeron los muros. Ujú. Sí, que curioso, donde dice aquí gran vocerío, es Teruá, Gedolá, gran alarma. Ok, entonces, dice después, y qué curioso también, bueno, pero eso ya más mío. A lo que voy con sonido, vean que aquí está diciendo bocinas. Ahora, utilizando el término bocinas, ¿verdad? Como parlantes, sí, como, ¿cuál es otro término que usan? ¿Cuál era el que usaban en Venezuela? ¿Era bocina? Ok, sí, ¿verdad? Y qué curioso cómo a través de una bocina, corneta, todo así, corneta, como una corneta, una bocina, un parlante, puede salir una voz o un sonido, ¿verdad? Call. A lo que voy con esto es que aquí se está hablando de las voces y aún así se está utilizando el término teruá, como de alarma. Uno puede alarmar con la voz o con una trompeta, ¿verdad? Es mi punto. Y eso, ¿verdad? Porque sí lo estoy viendo rápido, espero no estar viendo otra palabra. Cuando escuchó el pueblo la voz del shofar y gritaron el pueblo, Teruá Gedolá, ¿sí? Y gritaron gran alarma y cayeron los muros, etcétera. Ok. Entonces, continúo. 21. Bueno, el pueblo, esos santitos del 21, asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, porque todo estaba maldito. Recuerden que en ese tiempo, bueno, no en ese tiempo, no, todos los tiempos, tristemente, hay gente que es tan perversa, tan torcida, iniqua, etcétera, etcétera, que tienen sexo con los animales. De hecho, sorprendentemente, o sea, sí, y digo hasta hoy en día, porque obviamente uno se da cuenta de cosas, pero cuando andamos en Colombia nos contaron unas historias que nosotros, ¿qué? Sí, una región donde, sí, donde, sí, pero bueno, lo voy a decir para que se sorprendan todos conmigo, ¿verdad? No soy yo el único con ese conocimiento. Que suelen, ustedes han visto como hay lugares donde, o personas, culturas, lo que sea, que los papás llevan a sus hijos para, entre comillas, hacer los hombres, donde una mujer, como antes era roja, pues ahí primero lo llevan con un asno. Bueno, una burra, sí, obviamente. O sea, así es como empieza. Imagínese usted y que trataron de quitarlo y el gobierno hizo una votación y no votaron para quitarlo. Hubo varias gente que no votó para que lo quitaran. Demasiado. No pasó la ley, todo el mundo calladito. Sorprendente. En un lugar tan cerca. Y repito, o sea, no solo ahí sucede por todos lados. Lo sorprendente es, ¿verdad? Oír las historias de que todavía en nuestros tiempos siga ese pensamiento y esas acciones y demás. Entonces, sí, triste. Y esa es una de las razones. También es que hacían brujería con animales o los brujos se podían hacer pasar por animales. Entre otras cosas con las cuales también, otra cosa, si, digamos, si uno es muy, muy malo, transmite esa maldad a sus animales. Si usted tiene animales, mascotas, lo que sea, les transmite de su misma alma ese espíritu a los animales. Entonces, si ellos eran tan malos, sus animales también eran malos, ¿ok? Entonces, igual que antes del diluvio de Noah, bueno, del tiempo de Noah, sucedía lo mismo que acabo de mencionar, pero también los animales empezaron a hacer cosas que no debían, por eso mismo que les estoy diciendo que les transmitía el ser humano, porque se empezaban a tener relaciones entre diferentes especies, entre otras cosas que hacían, y por eso Yahweh trajo el diluvio y destruyó incluso a todos los animales, ¿verdad? Porque uno podría decir, "Ay, pobrecitos los animales", pero tristemente por la influencia del hombre, puesto que fue hecho soberano de todos los animales son también influenciados por el hombre. Entonces, decía acá, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y era hasta como para entender que qué sorprendente que los animales también tuvieron que ser destruidos, castigados. Y también el hecho de que son animales que pueden servir mucho al hombre o ser valiosos, ¿verdad? Porque ayudaban al hombre a sembrar y demás cosas, a cargar y a darle ropa y a comer, como la oveja, por ejemplo. Pero Yahushua dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra. Vean qué poderoso esto también, porque recuerdan que cuando Moshe envía 12 para que vean la tierra, solo dos dieron un buen testimonio. O sea, esos dos representan a los dos testigos. Y eran Josué y Caleb, Yahushua y Caleb. Pero esta vez, que es otra historia, otro contexto, Yahushua ya como líder envía a Caleb y a Pinjas como espías. Entonces ahora esto representa a Yahushua en los cielos y a los dos testigos en la tierra, enviados por Mashiach. ¿Sí me explico? Entonces qué curioso, Yahushua dijo a los dos hombres como si fuera Yahushua HaMashiach diciendo a los dos testigos.
Y Pinjas, curiosamente en el judaísmo, se dice es la primera encarnación de Eliyahu. Entonces eso confirmaría una vez más también que Pinjas representaría a Eliyahu y en este caso Caleb al último. Dice, pero Yahushua dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que sea suyo, como lo jurasteis. Entonces vean qué bendición que así como todos los animales y todas las posesiones estaban malditas por aquellos que las poseían, las posesiones de Rahab habían sido benditas por ella haber creído, puesto que le dicen, con todo lo que tiene, eso también lo mantiene. ¿Verdad? No era como si usted se salva, Rahab, pero su casa es destruida. Y eso también para ver la bendición del Padre, ¿verdad? Como fue la única casa que quedó. Ajá, la única. Cómo transmite uno bendición o maldición dependiendo de con quién esté uno y qué hace uno. Entonces, dice, pero Yahushua dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que sea suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, verso 23. Dice, Vayabou, Hanearim, los espías. Y vinieron los jóvenes, los espías. Vayabou, Hanearim, Hamraglim. Espías viene de la palabra que, bueno, sí hace alusión a pies o caminar. Ajá. Y es interesante porque, digamos, aquí dice ragal en la concordancia, ragal, el ir a pie, el espiar, el ir alrededor. Entonces viene de la palabra que es pie, por eso es como ir a pie. Curioso, lo ponen como espía o explorador, porque es como de vaya a pie y ve a ver qué hace. Pero es particular porque recuerden que hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Entonces, los dos espías lo que vienen es a traer las buenas nuevas. Y curiosamente, los dos testigos son los dos pies, en el sentido de que si vemos a la congregación como un cuerpo, hay varias formas en las que lo he explicado, ¿verdad? El cerebro Yahushua, el corazón es el último. La cabeza es Mashiach, el resto del cuerpo es la congregación. Pero también se puede ver como la mano derecha de Yahushua, la mano izquierda de Juan el Bautista. El pie derecho es el último, el pie izquierdo es el Eliyahu. Y vienen a traer las buenas nuevas, porque son los pies que representan las buenas nuevas y las sandalias, ¿verdad? Entonces, qué curioso que espías esté conectado con pies. Y los espías representan a los dos testigos, y los dos testigos representan los pies de la congregación en el aspecto de que llevan las buenas nuevas como espías. Pero se haya entendido eso, curioso. Entonces, continúo. Pero Yahushua dijo a los jóvenes que habían reconocido la tierra o que habían ido caminando, que eran espías. Entrad en casa de la mujer ramera. Ah, no, es que es el 23, perdón. Ya había leído ese. Los jóvenes, que eran espías, entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela. Vean, es que no solo padre, madre, hermanos, toda su parentela. Vean cómo se extiende la misericordia de Yahweh, porque solo ella creyó en los dos espías. Pero ella, por su petición, se le dijo, ok, todos los que estén en su casa se salvan. Entonces, dice, toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Después prendieron fuego a la ciudad. Aquí, bueno, cuando dije, ¿verdad? Que todo lo suyo me refería, ¿verdad? A las cosas materiales que sacaron de la casa, pero donde le dan fuego, no es de extrañarse que esa casa también agarre fuego, pero al estar ella, ¿verdad? Al estar ya ahora con el pueblo, pues obviamente va a tener casa, eso sí. De todas maneras, voy a leer acá. Dice, después prendieron fuego a la ciudad, que representa el fuego que viene en los últimos 3 años y medio después de las 7 trompetas, con las 7 plagas postreras. Con todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Yahweh la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Yahushua salvó la vida a Rahab. Vean curioso que menciona, pusieron en la casa de Yahweh la plata y el oro, que serían las riquezas y como dije, pocos y muchos. Pero después dice, y los utensilios de bronce y de hierro. Utiliza la palabra utensilios para referirse al bronce y el hierro. Los utensilios sirven para hacer algo. Entonces, como dando a entender las naciones que van a tener que servir al pueblo y a los elegidos, a la plata y el oro. Pero Yahushua salvó la vida de Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Vean, si menciona la casa de su padre, ¿verdad? Se podría ver como la casa es la familia, pero también podría ser incluso lo literal. Voy a verlo de todas maneras aquí en Hebreo 25. Dice, y Rahab, Hazoná, la prostituta, Be'et Beit, y la casa de su padre. Be'et Beit, Abiyá, y la casa de Abiyá. Tenemos una hermanita que se llama Abiyá. Be'et Kalasher La, y todo lo que era para ella o de ella. Salvó Yahushua, qué poderoso. Mostrando cómo Yahushua salva a la congregación que salió de la gran ramera y los salva con todos los que son suyos. Entonces, pero Yahushua salvó la vida de Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y ella habitó entre los Israelim hasta hoy. Recuerden que Rahab es una antepasada de Mashiach. Ella se casa con Salmón y de ahí eventualmente vino el Mesías Yahushua. Y por eso Yahweh la menciona
En el libro de Mateo, cuando Mateo da la genealogía, menciona a Rahab por lo importante que es ella y por lo que representa. Es una de las 5 mujeres mencionadas en la genealogía de Yahushua. Y eso es porque Mateo habla de Yahushua como rey y normalmente cuando se hablaba de un rey se decía cuál era su mamá. Porque dependiendo de la mamá que tenía, o era muy malo o era muy bueno. Tenía mucho que ver la mamá, tiene mucho que ver la mamá en lo que un hombre se llega a convertir, ¿verdad? Y es muy común también que el hijo tenga conexión con la mamá, la hija con el papá. Entonces, ¿verdad? El hecho de que un hombre llegara a ser rey tenía mucho que ver con la crianza que le dio su madre. Entonces, por eso Yahweh menciona a Rahab entre las madres de Mashiach. Sorprendente. Habiendo sido ramera, Yahweh la usa para eso. La única que se salva de aquí, Yahweh la usa para eso. No era israelí, Yahweh la usa para eso. O sea, son tantas las cosas por las que alguien de letra, de carne, diría, ¿cómo va a usar esa mujer? Está loco. Y Mateo se dio a la tarea de decir, por cierto, Rahab, ¿verdad? La esposa de Uriah, Ruth, Moabita, llevo 3, Tamar, que se hizo pasar por prostituta y se acostó con el que era su suegro, había sido su suegro, y por último, Miriam, que es virgen, y no se le puede decir nada negativo de ella, pero sus cosas debió haber tenido. Mentira. Ok, entonces verá los extremos, una ramera, una virgen, gentil y israelí, entre otras cosas. Dice, decía, ok, y ella habitó entre los israelíes hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Yahushua había enviado para reconocer a Jericó. Entonces vuelve a decir la razón por la que ella fue salvada. Y aquí dice en hebreo nuevamente la palabra malachim, porque escondió a los malachim que envió Yahushua para caminar o para espiar Jericó, para espiar a Jericó. Le Raguel. En aquel tiempo hizo Yahushua este juramento, maldito delante de Yahweh también. Vean que no dice, y Yahweh le dijo a Yahushua, haga esta maldición, por eso es lo que dije ahora. No es como que Yahweh, se lo pudo haber dicho en privado y que no lo haya dicho la escritura, ¿verdad? Pues obviamente eso puede pasar. Pero no vemos que Yahweh sí le dijo de fijo lo de anatema, eso es fijo. Quizá él dijo, dice anatema y voy a maldecirla. Quizá él sacó la conclusión, estilo mandamiento de hombre, pero sea como sea, si fue que él le nació, Yahweh pone el querer como el hacer de por sí, o si Yahweh se lo dijo directamente, sea como sea, esto era para dejar algo profético aquí. Y por eso voy a leer la otra parte, pero leo primero acá. Acabo de tener un déjà vu poderosísimo. Dice, en aquel tiempo hizo Yahushua este juramento, maldito delante de Yahweh el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Verdad? Está diciendo, maldito el hombre que se le ocurra construir esta ciudad, porque si lo hace, va a perder a sus 2 hijos. Vean qué sorprendente que está dando por un hecho que va a tener hijos. ¿Verdad? Y está dando por un hecho que va a tener 2 mínimo, lo cual es interesante, porque muestra que es profético, porque así sucedió. Era un hombre que tenía 2 hijos, el que la construyó. ¿Sí me explico? Muy particular la forma en que lo está haciendo, incluyendo a los hijos. No está diciendo que se muera él, no, se mueren sus hijos. Y obviamente, imagínense, esa maldición debería detener a cualquiera de atreverse a hacerlo. Entonces, y sobre su hijo menor asiente sus puertas, cimientos y puertas. Vean cómo pone cimientos y puertas. Recuerdan que, y vean, cimientos, hijo menor, puertas, hijo mayor, perdón, al revés. Hijo mayor, cimientos, hijo menor, puertas. Qué curioso que en la Nueva Jerusalén los cimientos tienen los nombres de los apóstoles, porque ellos pusieron los fundamentos de la doctrina en el nuevo pacto. Y las puertas tienen los nombres de los patriarcas de las tribus. Entonces vean qué parecido también cimientos y puertas. Apóstoles, patriarcas. Pero más allá, ya repito, o más bien, sí, digo lo que estaba mencionando ahorita. Estaba pues Yahweh con Yahushua, oigan, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Cuál nombre? El de Yahushua. Vean lo profético, porque cuando ya Yahweh nos haga pasar al otro lado, ahora sí el nombre todo el mundo lo va a saber sin duda y no van a poder negarlo o rechazarlo porque como dice la escritura, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, ¿verdad? Toda lengua de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra va a confesar que Yahushua es soberano porque toda la creación va a conocer su nombre. Y vemos la importancia de su nombre como para que aquí nos diga, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Por algo se le dio ese nombre antes de entrar a la tierra, porque si no se hubiera divulgado el nombre Joshea. Y bendito Yahweh, que también es un profeta muy importante, pero mi punto es, tiene el nombre del Mesías. Se le dio el nombre del Mesías para que cuando se hiciera famoso se diera a conocer el nombre de Yahushua. Así como en el tiempo del Éxodo se dio a conocer el nombre de Yahweh. ¿Está claro? Entonces vean cómo en el Éxodo, que es la salida para ir a la tierra prometida, se da a conocer el nombre de Yahweh. 40 años después, entra a la tierra prometida, se da a conocer el nombre de Yahushua. Ahora vean, hace 2000 años, o sea, 40 jubileos atrás, se sacrificó un cordero, Yahushua el Mesías, ¿verdad? Pero su nombre lo escondieron. 40 jubileos después,
estamos aquí hablando de Yahushua para que se dé a conocer su nombre por toda la tierra. Entonces, misma situación, pero era proféticamente. Estaba pues Yahweh con Yahushua, así como ahorita Yahweh está con Yahushua, a su derecha. Ajá, perfecto, exacto. Y su nombre se divulgó por toda la tierra. En hebreo, Vayehi Yahweh et Yahushua, Vayehi, bueno, sí, llamó Bekal Haaretz, y su nombre fue escuchado por toda la tierra. Bendito Yahweh. Ahora bien, con respecto a la maldición, vamos a Primera de Reyes 17:34. En tiempos de Acab y él, vamos a ver en hebreo, perdonen, Primera de Reyes 34. Entonces vamos a ver los nombres. En los días de aquí, ok, voy a tener que verlo en hebreo también. Por si algo ahí no aparece, en ese verso al menos, no aparece Acab. O sea, sí está hablando de él, pero dice en sus días. En sus días construyó Giel, es el nombre de este hombre. Giel significa él vive. Él, el poderoso, Jai, el poderoso vive. El Jai es poderoso vivo, poderoso viviente. El Jai. Aquí está el Jai primero, y en este caso pronunciado como Giel. Entonces, vive el poderoso. ¿Okay? Entonces, vean qué curioso. Que vive el poderoso. ¿Qué es lo que dice la escritura? Cada vez que se jura algo que de fijo se cumple, vive Yahweh, vive el poderoso. O dice Yahweh, vivo yo, porque no puede jurar por alguien porque no hay nadie más que él, encima de él. ¿Sí me explico? Entonces, vive Yahweh, vive el poderoso, ese es el nombre Giel. Entonces, es como si fuera un juramento lo que está pasando aquí. Y qué curioso que había un juramento hecho por Yahushua que decía, el que construya eso, maldito. ¿Está claro? En aquel tiempo hizo Yahushua este juramento, ¿verdad? Hizo Yahushua este juramento. Estamos viendo que a través del juramento hizo una maldición, pero la palabra misma está usando la palabra juramento. Entonces, qué curioso que venga un hombre cuyo nombre representa el juramento, Giel. Vive el poderoso. Entonces, en aquel tiempo hizo Yahushua este juramento. Eso es Jai. Jai, que significa vive. Y esto es él, que significa poderoso. Entonces, esto es Giel. Vive el poderoso. Estamos. Por si algo, ya que estamos aquí. 30 más 1, 10 más 8, 49. El valor numérico de Giel, 49. Ajá. 4 más 9, 13. 1 más 3, 4. Qué curioso, ahora que vemos eso, porque, bueno, perdón, 4 más 9, si ponemos aquí sería 13, ¿verdad? Que eso es amor, y el Yahweh que es uno. Vive el poderoso, quien es uno, Ejad, 13, y es amor, Ahabá, 13. Y esto sería igual a 4, que recuerden que Yahushua es la puerta. Entonces, vive el poderoso, Yahushua, el que nos da la vida misma, el cordero que murió pero resucitó, el que es la puerta a la vida eterna, y todo lo que tenga que ver con ese 4 ya conocen, los 4 ángulos de la tierra, las 4 letras del nombre Yahweh, el poderoso que vive. Y repito, entonces Giel significa vive el poderoso, y entonces, bueno, después de vive el poderoso viene otro nombre, el Betelita. El de Betel, construyó Jericó. Vamos a ver, ahorita leo el verso así como tal, estoy viendo los nombres. Después viene Abiram, después viene Segub, de segundo, y después viene Yahushua, y después viene Nun, como nombres de este verso, ¿verdad? No voy a incluir el nombre de Yahweh, aunque podría antes de Yahushua, lo voy a incluir. Bueno, espero acordarme cuando esté haciendo la conexión. Entonces, desde Giel, vive el poderoso. Qué raro. No, en un segundo, esto no era de Betel. Porque aquí, sí es Betel. Porque aquí me pareció Beit Haeli, casa de mi poderoso. O sea, sale el nombre más extendido, pero bueno, la casa de mi poderoso. Entonces, vive el poderoso, la casa de mi poderoso. Recuerden que Yahushua dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Estaba hablando de la casa de Yahweh, que es el templo. Está hablando de su cuerpo, que es el templo. La congregación es el templo. Entonces hay varias formas de ver esto, casa de mi poderoso, ¿verdad? Pero qué curioso que diga, vive el poderoso, la casa de mi poderoso. Yahushua es el poderoso que vive y su cuerpo es la casa de Yahweh, mi poderoso, claro, y poderoso del mismo, de Yahushua. También se puede decir, vive el poderoso en la casa del poderoso, porque para eso es la casa, para vivir ahí, ¿verdad? Pero bueno, vive el poderoso, que es la casa del poderoso, vive el poderoso, que es la casa de mi poderoso, con su luna. Mi padre es exaltado. Qué particular, porque hasta se podría decir que vive el poderoso en la casa de mi poderoso con su luna, como cuando uno se casa y ya tiene casa para vivir con su esposa. Entonces vean cómo, qué particular, como si fuera ya el padre se casa con la congregación y viven juntos. Y una vez que viven juntos, el Todopoderoso, nuestro Padre, es exaltado, porque Abiram es mi Padre es exaltado. Y después viene Segub, que significa también exaltado, o sería sinónimo. Yahushua, antes de eso era Yahweh, ¿verdad? Yahweh estaba antes de Yahushua. Entonces vean qué curioso, voy a volverlo a decir. Disculpen si se han
confundido hasta el momento. Repito, empezando por Giel. Vive el poderoso, la casa de mi poderoso, con su luna. El Padre es exaltado y enaltecido, Yahweh y Yahushua. El Padre es exaltado y enaltecido, como si el exaltado fuera de Yahweh y el enaltecido Yahushua, quien traerá prosperidad, o más bien posteridad, perdón. Posteridad. Y qué particular que diga, básicamente, mi poderoso que vive en la casa de mi poderoso con su luna, y qué es lo que viene después de que uno se casa y ya tiene una casa con su mujer, el tener hijos, posteridad. Entonces, como si estuviera haciendo alusión a la unión de las bodas del Cordero para estar en los cielos con el Todopoderoso, exaltar a Yahweh y a Yahushua y que a través de eso se dé la multiplicación. ¿Está claro? Entonces, eso vemos con los nombres que están aquí en este verso. Y vean, eso se conecta obviamente con lo que venimos leyendo de jueces, perdón, de Josué, de Yahushua 6, cuando se conquistó la tierra y se maldijo. Ahora vemos aquí el cumplimiento de esa maldición. En tiempos de Acab dice, Giel, el de Betel, reedificó a Jericó. De toda la escritura solo sale en este verso Giel. Entonces qué curioso que diga Giel, el de Betel, como si uno lo conociera. Me refiero como si ya hubiera salido y nos hubiera dicho, en Betel había un Giel. ¿Sí me explico? Entonces, mi punto es, nos está dando detalles que también nos ayudan en lo profético, porque necesitábamos, por decirlo así, el nombre Betel ahí. En tiempos del reedificó a Jericó al precio de la vida de Abiram, su primogénito. Al precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. ¿Se acuerdan la maldición de Yahushua que decía que esto iba a suceder así, así? Iba a poner sus cimientos por su primer hijo y sus puertas por su segundo hijo, la vida de. Ahora, qué curioso que Abiram significa mi padre es exaltado. Abi, mi padre. Ram, exaltado. Abiram, mi padre es exaltado. Ese es el primero. O sea, representa a Yahushua tener que entregar a su segundo hijo, el último, para terminar la construcción. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Tras de eso, como dije, Abiram significa mi padre es exaltado. Yahushua vino a exaltar al Padre. Él vino no a dar testimonio de sí mismo, sino a dar testimonio de Yahweh, el Padre. Ahora el último viene, obviamente también eleva al Padre, pero el último viene a dar testimonio del Hijo. Entonces el Hijo da testimonio del Padre, el Padre viene para dar testimonio del Hijo. En este caso, Abiram significa mi padre es exaltado. Segub significa exaltado. Los dos vienen a exaltar a través de su obra. Uno al Padre, el otro al Hijo. Vean cómo los nombres hacen alusión a exaltación. Uno, exaltación del Padre. El otro es exaltación. Si no es del Padre, entonces del Hijo. Está claro. Los dos vienen a exaltar. O hasta podríamos decir, ¿por qué la segunda no menciona a quién está exaltando? Porque el último viene a exaltar al Padre y al Hijo. Yahweh y Yahushua. Entonces, al precio de la vida de Abiram, Giel, el poderoso viviente, también como juramento, el poderoso vive, que esto se iba a cumplir. Vive el poderoso, que esto se iba a cumplir. El poderoso viviente dice, y de hecho lo voy a leer así. En los tiempos, no más bien, en su tiempo, porque ahí no se menciona acá, en su tiempo vive el poderoso viviente, el de Betel, el de la casa del poderoso. Reedificó su luna, reedificó a su congregación. Se podría ver también el sol como el cielo, la luna como la tierra. Reedificó su tierra, y Jericó era una tierra, al precio, porque Yahushua pagó precio con su sangre, al precio de la vida de mi padre es exaltado. O sea, para Yahushua poder exaltar a su padre, nuestro padre, tuvo que pagar el precio con su sangre. Su primogénito echó el cimiento, Yahushua la piedra angular. Y al precio de la vida de Segub, Segub, exaltado, su hijo menor, o sea, el hijo pródigo, el último, puso sus puertas ya para poder entrar a la vida eterna. Yahushua es la puerta, entonces Segub viene a exaltar a Yahushua. Segub viene a exaltar a la puerta, que también está en el valor numérico de Giel. ¿Sí me explico? Claro. Entonces el último viene a poner la puerta que es Yahushua, dar testimonio a Yahushua para que los elegidos puedan entrar a la vida eterna. Esto es testigo. Y en hebreo pictográfico, por ejemplo, es un ojo viendo la puerta. El testigo es el que ve la puerta. Los dos testigos ven a Yahushua y dan testimonio de él para que otros también puedan ver la puerta por donde deben pasar. ¿Estamos? Entonces vean cómo Segub, a precio de la vida de Segub, fue que se pusieron las puertas, porque el testigo viene a poner la puerta por el precio de su vida. Y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Entonces, repito, eso quiere decir que Segub exalta, puerta Yahushua. Entonces exalta Yahushua. Él viene para dar testimonio de Mashiach y por eso lo matan al precio de su vida. Y es el segundo hijo, así como el
último es el segundo hijo, como el pródigo. Y dice otra cosa que iba a decir, al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Ajá. Obviamente, hasta que murió Segub, se pudo entrar a esa casa y habitarla, o a esa ciudad y habitarla. ¿Me explico? Por eso hasta que muera el último es que se va a poder entrar a la vida eterna y habitar ahí eternamente. ¿Sí me explico? Hasta que muera el último se puede ya vivir ahí y disfrutar de. Pues puso sus puertas conforme a la palabra que Yahweh le había anunciado por medio de Yahushua, hijo de Nun. Entonces, ve, aquí nos está confirmando que sí, Yahweh le dijo. Pero vean qué curioso, porque fue Josué el que lo dijo en el libro de Josué. Fue Yahushua el que lo dijo. Aquí vemos que dice, conforme a la palabra que Yahweh le había anunciado. ¿Por qué? Porque Yahweh se manifestó como Yahushua. Este Yahushua está representando a Mashiach, ¿verdad? Y no solo eso, está escrito en la Tanaj. Entonces, si está escrito ahí, es Yahweh anunciándonoslo. Entonces, cuando él y Giel lee, Yahweh le está anunciando, hey, si usted hace eso, va a estar maldito y va a perder a sus dos hijos. Y él aún así lo hizo. ¿Me explico? Entonces, ¿quién sabe cuán rebelde era este hombre? Pero esto era necesario que pasara porque nos deja un reflejo profético sorprendente de que habrían dos que tendrían que morir para poder reconstruir la creación. ¿Está claro? Y vean cómo la maldición se da después del evento que representa la séptima trompeta, los sellos y las trompetas, la transformación. Y al final de eso se da la maldición que nos trae aquí a leer esto cómo se cumplió y representa entonces que hasta que mueran los dos es que se puede entrar ya a tener la promesa. Dice que curioso que en este verso fueron los espías, sacaron a Rahab, como sacaron los dos malach a Lot y a sus hijas de Sodoma para destruirla. Muy buen punto. Sí, así es, bendito Yahweh Yahudit. Así es, ¿verdad? Qué curioso que antes de destruir Jericó, Yahushua le dice a los dos espías, vayan y saquen a Rahab y a su familia de la casa. Los sacan y se quema todo Jericó. Igual que los dos malachim que llegan a Sodoma y Gomorra, sacan a Lot y a su casa, se los llevan y viene el fuego y quema todo. Y la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. Por ende también se podría decir, y como los días en que se entró a Jericó, como los días de Rahab. Dice el hermano Jason, he leído y visto un montón de videos que dicen que en hebreo teruá no significa shofar. Sí, no, no significa shofar. Shofar significa shofar. O sea, la palabra hebrea es shofar. Yom teruá es día de alarma o de clamor, como lo pone ahí. Dice, pero yo sé que son cosas de judíos, que chima, eso es referencia a Mashiach. Ok, pero espero haya entendido Jason por si algo, ¿verdad? Shofar es una palabra hebrea, entonces no necesitamos una diferente. Shofar ya es hebreo, que se refiere al cuerno que se usa como trompeta para alarmar, o sea, para hacer teruá. Entonces, cuando se toca, se está haciendo teruá. O sea, supuestamente explican que no se tiene que tocar el shofar, según ellos también vi de uno de los... O sea, como diciendo que en Yom Teruah no se tiene que tocar el shofar. Ah, ok. Sí, hoy sí, ok, es como trata... Y judíos, qué raro eso, me extraña. O tal vez personas que saben, dicen hablar hebreo. Ah, yo creo que ya sé quiénes deben ser, ¿verdad? Ya los ubiqué. Sí, qué curioso. Entonces, ay, gente, ¿verdad? ¿Cómo les gusta ir en contra de todo? Sí, judíos no son, pero bueno, judíos también un poquito. Pero, sí, vea, por ejemplo, lo que acabamos de leer. Tocarás el shofar y harán un teruá gedolá. Lo acabamos de leer. Tocar el shofar para hacer un teruá gedolá. Está teruá, que es el Yom Teruá. Entonces, ¿cómo hacemos Yom Teruá con el shofar? O sea, son conclusiones a las que se llegan simplemente, pero cuando se quedan en la letra, siempre se desarma todo. Porque entonces dice, ah, no, aquí dice Terúa, que es alarma, no es shofar, entonces no se toca el shofar, se hace alarma. Y uno preguntaría, ¿cómo se hace una alarma de acuerdo a la escritura? Con un shofar. Es como decir que en Pesach no se bebe vino, porque no aparece junto a lo del cordero y beberás vino. ¿Me explico? O sea, solo porque no aparece esa palabra en un momento específico, entonces dirían, no, no hay que tomar vino. Pero Yahushua levantó la copa y dijo, esta es mi sangre. 24 de Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles, el primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una apartada convocación. Sí, es una conmemoración de alarma. Ahora lo trabajaron como trompetas porque las alarmas se hacían con trompetas o con shofar, ¿verdad? Como dije ahora. Entonces sí, me imagino que es de ahí que se agarran y dicen, ay, dice teruá, no dice shofar.